Saludo con mucho cariño y mucho respeto a la amada de Dios que me escucha en estos momentos a través de este medio del internet. Es un privilegio siempre para mí poder cumplir el ministerio a lo cual Dios me llamó. Y cada uno de ustedes que me escucha tiene el mismo ministerio, y es el de hacer que las naciones obedezcan a la fe. El privilegio de nosotros es conocer la verdad y conocer la fe y llevar esa verdad y esa fe a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a todos los que tenemos alrededor. Es importantísimo hacer eso porque así es que vamos no solo a libertarlos de la religión y del legalismo, sino también vamos a hacer felices sus vidas y nosotros vamos a cumplir el ministerio al cual Dios nos llamó. Bueno, en este día quiero compartir con ustedes dos cosas. Vamos a hablar sobre el don de la justicia y también el don de la fe. Estos dos van juntos, estos dos van unidos. El don de la justicia y el don de la fe tú no los puedes separar. Y es un don que Dios nos ha dado. ¿Ok? Esto proviene de Dios. Ambos provienen de Dios. Bueno, vamos a ir primeramente a Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos a hablar primero del don de la justicia. Dice así Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí, mi amado hermano, el apóstol Pablo presenta el don de la justicia. ¿Qué significa el don de la justicia? Significa todo el bien de Dios derramado y enviado a los hombres. ¿Ok? Pero primero, Él nos presenta que el trabajo de destituir a los hombres de la presencia de Dios y colocarlos en muerte fue de uno solo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de una cabeza representante. Y nosotros sabemos que ese individuo o ese uno solo fue Adán. Entonces, esto es trabajo de posición, hermano. Diga posición. En otra palabra, los que nacieron después de Adán, desde Adán hasta Cristo, ellos eran pecadores no por lo que hacían, no, ellos eran pecadores por posición. Porque aquí lo dice que por la transgresión de uno solo, Adán, porque sabemos que es Adán, reinó la muerte. Pero eso no se queda así. Aquí también dice que por la justicia de uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, hermano, queremos establecer hoy en día que después de la cruz, el don de la justicia ya está establecido, donde todos los hombres, por la abundancia de Jesucristo, de su gracia y por su justicia, por su obediencia, ahora nosotros reinamos en vida. ¿Y qué significa reinar en vida, hermano pastor? Que estamos con limpia conciencia, que nos sentimos aceptados de Él, que sabemos que ya hemos sido justificados por la fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el don de la justicia. Pero hoy en día es triste lo que voy a decir, pero muchos ignoran ese don de la justicia, porque todavía a ellos no se les ha aclarado esta verdad que hoy estoy compartiendo con ustedes. Entonces, hermano, para dejar establecido lo que es el don de la justicia, y eso quiero que tú lo grabes en tu mente y quede ahí guardadito y reténlo siempre, porque siempre van a haber voces que te van a traer una diferente información, que te pueden decir, mira, pero tú puedes peligrar, tú sabes que si tú no sigues esto que te dicen acá, no vas a llegar. No, ya tú llegaste, porque tú en Cristo estás completo.
con una sola ofrenda. Pero vamos a decir un poquito más de esto de la transgresión de uno. Fíjate que Adán transgredió y dice que los bebés que nacían después bajo esa transgresión, sin haber ellos hecho mal o bien, ya eran pecadores. Pero ellos no lo sabían. ¿Sabe por qué? Porque la ley no estaba en pie. Porque la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham al hablarle de esta justicia. Porque él le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué iban a ser benditas? Porque él iba a establecer su justicia. Pero esa promesa fue antes de la ley. Pero cuando llega la ley de Moisés, allá en el monte Sinaí, todos los hombres entendieron y comprendieron que estaban bajo una transgresión y por lo tanto empezaron a sufrir. Porque fíjate, dice el Evangelio que sin la ley el pecado está muerto y sin la ley no hay transgresión. Entonces ellos no lo sabían. Ellos vivían una vida tranquila hasta que la ley les dijo, los mandamientos en ordenanza les dijo, ustedes son pecadores, ustedes están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto tienen que cumplir la ley para poder alcanzar una justicia de Dios. Pero eso fue antes de la cruz. Por eso que una vez Cristo se vistió de carne y sangre, en ese cuerpo llamado Jesús, vino a cumplir toda justicia de la ley. Y cuando Él va a la cruz del Calvario, dice, consumado es. Y entonces quita la transgresión de Adán, quita los juicios, quita toda enemistad entre Él y los hombres y establece toda la amistad, establece su justicia y por lo tanto ahora se cumple lo que dice esta palabra. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte antes de la cruz, ahora, después de la cruz, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y mire lo que dice el verso 1:18. Así que, por la transgresión de uno, no fue de muchos, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno. Oye, es que la gente no puede entender esto. Oye, la gente cree que uno tiene que añadirle al sacrificio de Cristo. No, eso es lo que enseñan todas las congregaciones que no entienden gracia. Ellos te hablan que Cristo murió y resucitó, pero de ahí a pagar el precio tú. ¿Qué precio? Si Él, con la justicia de Él, quitó la transgresión. Mira lo que dice aquí. De la misma manera, por la justicia de uno, y ese uno es Jesucristo, vino a todos los hombres, diga a todos los hombres, la justificación de vida. Y el 19 dice del mismo capítulo 5 de Romanos, para que lo escriba, porque así como por la desobediencia de un hombre, primero dice de uno solo, después de uno, y ahora dice de un hombre. O sea que va mostrando, ¿verdad?, que es un individuo, un personaje. Porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, concluimos, ¿no? Y con estas evidencias entendemos que el don de la justicia es un regalo de Dios. Que Él vio a sus hombres, a sus hijos perdidos en Adán. Por eso es que la profecía hablaban de que Él vendría a buscar a sus ovejas. E incluso cuando Él estuvo en los días de su carne, Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él siempre cuando habló de nosotros, habló, mis ovejas, yo las conozco y ellas me conocen y ellas conocen mi voz y ellas me siguen. Por eso en este momento, yo sé que tú que me estás escuchando, estás siendo, pero edificado en tu hombre interior, porque tú estás oyendo la voz de Él a través de esta prédica que está saliendo de mi boca. Pero esta prédica está basada en un solo evangelio, y es en el evangelio
de la incircuncisión. ¿Y por qué decimos incircuncisión, pastor? Porque la incircuncisión es todo aquel que no es judío, sino que es gentil. Y este evangelio fue dado al apóstol Pablo para llevarlo a las naciones, no a una sola nación judía, sino a las naciones. Y las naciones son las que conforman el pueblo judío, gentil. Entonces, amado hermano, estamos aquí presentando el don de la justicia. Ahora, el don de la justicia fue establecido porque Jesucristo hizo algo muy importante. Él quitó el pecado de en medio. Si Él no quita el pecado de en medio, no puede establecer su justicia. Él tenía que quitar esa ley de pecado. Porque el Evangelio dice que por la ley del Espíritu de vida en Cristo, Él ya nos libró de la ley del pecado, porque es una ley, o era una ley, y el pecado de la muerte. Ahora vamos a ver cómo el profeta anunciaba que nuestro Señor Jesucristo iba a quitar el pecado. Oye, yo digo que en este momento tú puedes entender esto, tú que me escuchas, que no estás familiarizado con este término de que el pecado fue quitado. Yo sé que la amada en Guayaquil ellos están firmes y ellos lo saben, pero por si acaso hay alguien que accesa, que no entiende esto, diga, oye, ese ministerio dice que el pecado fue quitado. Vamos a ver dónde está, pruébemelo. Bueno, mira, Isaías 3:9, mira lo que dice, lo que dijo Isaías en aquel viejo pacto. Él recibió una palabra de Dios inspirada y la habló, la dejó escrita. Mira lo que dice Zacarías 3:9. Dice, porque he aquí aquella piedra. ¿Sabe a quién se le llamó piedra? A Jesús. Jesús dijo que era la piedra de tropiezo. O sea, era piedra de tropiezo para los judíos. Y era piedra de tropiezo para aquel que pusiera sus ojos en la carne de él. Porque la carne de él era movible. La carne de él no iba a quedar eterna, como la carne de cada uno de nosotros. Aquí nadie es eterno en carne. En espíritu somos eternos. Entonces, el que habitaba dentro de esa carne, que se le llamó piedra, porque aquí lo presenta en un lenguaje simbólico, el profeta dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, dice, fíjate, única piedra, porque solo hay un Jesucristo y un Señor que podría hacer esto. No iba a venir otro después de él. Era un solo sacrificio para siempre y era una sola manifestación en carne para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos presentan a Cristo antes de la cruz, cuando nos lo presentan cumpliendo la ley, porque eso ya no va y lo vamos a demostrar más adelante. Entonces dice, y en esta única piedra hay 7 ojos. Ese lenguaje que usa el profeta está en la Biblia, ese número 7. Ese número 7 significa perfección. Como cuando en la Biblia se habla del número 3, significa el hombre, porque al tercer día fue creado el hombre en el orden de la creación. Entonces, cuando se habla del 3, hombre, y cuando se habla del 7, estamos hablando de Dios. Entonces, Cristo, Dios, en carne, en esa piedra, dice el profeta, hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura. Grabar significa dejarlo registrado. ¿Qué quedó registrado por siglos y siglos? El sacrificio de Cristo. Dice, y el Señor lo hará. Y sigue el profeta diciendo, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Así fue que Él estableció su justicia. Jesucristo, cuando va a la cruz del Calvario, muere, derrama su sangre y resucita. Él con eso quitó el pecado de en medio. Por eso nosotros tenemos que honrar la sangre de Cristo. No podemos pisotear al Hijo de Dios y tampoco tener por inmunda la sangre del pacto. Al creer
de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para hacer una obra completa. Estamos hablando de Dios mismo, señores. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Si Él creó los cielos y la tierra, y si Él hizo las cosas que nosotros vemos y las que no vemos, y Él ha hecho todo el universo, los planetas, las galaxias, y Él es el Señor soberano y todopoderoso, ¿no va a poder quitar el pecado de la tierra en un solo día? Pónganse a pensar, hermano. ¿Qué clase de Dios tú crees que tiene? ¿Un Dios débil? ¿Un Dios que tiene hasta un final? No, dice que Él anuncia lo porvenir desde el principio y dice que Él prevé las cosas antes que sucedan. Ese es el Dios nuestro. Ese es tu papá, Jesucristo, el resucitado. Y dice que con una sola ofrenda Él quitó el pecado de la tierra. Lo dijo Zacarías 3:9. Ahora mire lo que va a decir Pablo, porque Pablo ahora viene con la sabiduría de después de la cruz para explicarlo aún mejor. Mira lo que dice Hebreos 9:26, hablando del sacrificio de Cristo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, mi hermano, ese ahora es bien importante. Eso es después de la cruz. Usted no está antes de la cruz, ¿verdad que no? ¿En qué año vivimos nosotros? En el 2017. ¿Verdad que sí? Entonces usted vino después de la cruz. Usted vino después de Cristo. Aún la historia terrenal, los hombres la dividen antes de Cristo y después de Cristo. Usted vino después de la cruz. Entonces, después de la cruz, mire lo que sucedió. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿quién? Un hombre. No. Jesucristo. Claro, en un cuerpo llamado Jesús. Se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para salvar a los que le esperan, a los que creen. Entonces, hermano, para Él establecer su justicia, lo primero que Él hizo fue quitar el pecado de en medio. Pero a Él le costó mucho, ¿sabe? 33 años metido, preso en una piedra, preso en un cuerpo de barro. Estaba, olvídate, ahí, como se dice, ¿cómo podríamos decir? Encarcelado en un cuerpo de carne. Y Él tuvo que pasar todo lo que nosotros pasamos. Él vivió, sintió, padeció, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Él no vino, hermano, a hacer un show nada más. Él no vino a unas vacaciones a ver si decía, déjame ver cómo se siente vivir en un vaso de barro, en un cuerpo de carne y sangre. No. Él vino con un propósito prefijado, ya predestinado. Por eso es que el profeta ya había anunciado. Y si usted busca en las Escrituras, ahí Cristo está escondido y el sacrificio de Él, ya los profetas lo anunciaban que vendría. Entonces, hermano, si usted está en una congregación que todavía le dice que usted está en pecado, esa congregación está incorrecta. Ese pastor no conoce el don de la justicia. Ese pastor no conoce lo que el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a empezar desde el 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 voy a empezar. Segunda carta a los Corintios, y lo repito, hermano, para que lo apunte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Qué dice ahí? El amor de Cristo. ¿Te das cuenta cómo Él amó a la iglesia? Por eso que usted hay que respetarlo, hermano. Usted es lo más valioso que Dios tiene en esta tierra. Yo no sé cómo hay hombres que pueden pararse en un púlpito y darle palos a la iglesia.
y martirizarla y tenerla en miedo. Ese es el espíritu de la ley que los domina. La mente la tienen llena de Moisés y circuncisión, llena de legalismo, lleno de tradición, lleno de mandamientos de hombre, lleno de tinieblas. No conocen la verdad. Ellos juran que conocen la verdad, pero no la tienen, porque la verdad es conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, conocer el don de la justicia y saber lo importante que es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. A usted hay que tenerle reverencia y tratarla con respeto, porque Él dice que Él se dio a sí mismo para presentarse su iglesia a Él, pura, santa y sin mancha y sin arruga. Y el amor de Cristo para nosotros es grande, maravilloso. Dice que Él nos cuida y nos sustenta con el poder de su palabra. Entonces, hermano, dice aquí, mira, dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es trabajo imputativo. Al Cristo morir, se nos imputó la muerte de Él a nosotros. Y sigue leyendo el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, esto es un llamado que te hace el Evangelio. Como ya tú sabes que Cristo murió por ti, entonces ya tú no vives para sí. Tú vives para aquel, dice aquí, que murió y resucitó a sí mismo por ellos. Entonces quiere decir, hermano, que el centro de tu vida es Jesucristo. Tú atiendes todo lo terrenal que tienes que hacer en la vida. Trabajas, vas a la escuela, atiendes a tu marido, atiendes a tu esposa, andas llenando planillas, llevando por ejemplo, sometiendo también aplicaciones de trabajo y haces todo lo que hace un hombre natural. Pero eso es secundario. La prioridad tuya es que tú vives para aquel que murió y resucitó por ti. Ya tú no vives solo para tu familia y para lo que haces, no. Tú vives para aquel que murió y resucitó por ti, para aquel que con una sola ofrenda te hizo perfecto, para aquel que estableció su justicia. Para Él tú vives ahora. Amén. Y dice aquí, ahora, como ya estamos en ese don de la justicia y estamos en este reino maravilloso, Pablo ahora establece un principio. Hermano, y esto tenemos que tenerlo nosotros como pan de todos los días. Dice el 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, no podemos conocer a ningún hermano según la carne. ¿Por qué, pastor? Porque el don de la justicia ya fue establecido. En la ley tú podías conocer a tu hermano según la carne, si te daba la gana. Pero en gracia, en el don de la justicia, donde todos estamos perfectos con una sola ofrenda, tú no puedes conocerlo según el vaso de barro, según la piedra de tropiezo, porque todos somos piedra, hermano. Y a veces somos piedra de tropiezo para otros, ¿verdad? Y así somos, porque la carne es así. Pero dice Pablo, no conozcas a tu hermano según la carne. Y alguien dice, ay, hermano, pues si usted supiera lo que yo vi. Ese es el problema, que tú ves. ¿Por qué tú estás viendo a tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo ves? ¿Por qué tú lo juzgas? ¿Por qué tú lo criticas? Mírate tú primero. Aquí nadie es perfecto. Aquí todos tenemos imperfección en nuestra carne. Todos cometemos errores. El único que no comete errores es el espíritu. El hombre interior está perfecto. Por eso que tenemos que darle comida al hombre espiritual. ¿Por qué, pastor? Para que el hombre espiritual se vaya renovando día tras día. Pablo dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y Pablo nos manda a desvestirnos todos los días del hombre exterior y vestirnos del nuevo hombre, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y en ese hombre yo te tengo que conocer. Así que no podemos conocer a nadie según la carne en este don de la justicia, en el reino de Dios. Aunque tú veas lo que haga tu hermano, déjalo tranquilo, que Dios es el que trata con él. En lo que él llega, usted sabe, a crecer y a madurar,
Recuérdese que Dios es el que aplica disciplina, azote, corrige, pero es Él. No te metas tú en eso, porque ahora hay congregaciones donde una persona hace algo mal, un miembro de la iglesia, y luego lo mandan a disciplinar. Dice, no, ya usted no puede, usted está en disciplina. Yo yo estuve en una iglesia que a una hermana le dieron disciplina de por vida. ¿Usted puede creer eso? Disciplina de por vida le dieron a una pobre hermanita por algo que hizo. No de un año, de 2 años, no, de por vida le dieron. ¿Quiénes son esos manganzones para dar disciplina a un escogido de Dios? A uno que está perfecto con una sola ofrenda, pero ellos no conocen este principio. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque después de la cruz tú no lo puedes conocer como Jesus of Nazareth. Tú no lo puedes conocer como Jesús. Tú no lo puedes conocer como judío. Tú no lo puedes conocer como aquel que multiplicó los panes y los peces. No, tú tienes que conocerlo en su gloria, en su majestad, en su soberanía. Recuérdate que una vez Él tuvo que humillarse hasta lo sumo y tuvo que ser esclavo y tuvo que ir a la cruz y sufrió pues muerte y muerte de cruz, muerte de maldición, porque es que Él se hizo hasta maldito por causa de los hombres, para Él justificar al mundo, justificar a sus hijos. Entonces no lo puedes conocer así. Él te puede decir hoy en día, oye, pero yo fui débil una vez, sí, yo estuve en ese carapacho, pero no me conozcas así. Conóceme como tú eres interiormente, porque yo moro en ti. Dice que Él se unió con nosotros. Entonces, ahora es el Jesucristo, el Dios Todopoderoso, sentado en su majestad y gloria. Y dice el verso de 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mira que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, como hubo una transgresión donde Adán era el que fastidió a los hombres, a la humanidad completa, ahora el uno solo, Jesucristo, nos reconcilió. Por eso que hoy, después de la cruz, ese término arrepentimiento no va. ¿De arrepentirnos de qué? ¿De pecado? No, porque el pecado fue quitado. ¿Arrepentirnos de qué? ¿De que hubo una transgresión? No, ya no podemos arrepentirnos porque es que Él ya nos reconcilió. Ese término era bueno para la ley. Por eso es que tú ves que Jesús, cuando entró al mundo, lo primero que decía, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque Él hablaba como judío y Él tenía que mandar a la gente a arrepentirse, porque había una transgresión. Pero después de la cruz, ya no hay transgresión. Lo que hay es hoy vida, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso que cuando tú entiendes esto, tú eres feliz de verdad. Cuando tú entiendes lo que es el don de la justicia, del uno solo, tú eres feliz, tú disfrutas la vida con limpia conciencia y te vas por ahí, cosas de un parque, cosas de una película, gozas con tu familia y te acuestas tranquilo y te levantas tranquilo y vas a trabajar con gozo, aunque sea el mismo lunes que la gente se levanta, tú sabes, virado de la cama. Yo en mi trabajo toda la gente llega aborrecido el lunes. Yo soy el que llego con una sonrisa, porque yo sé que todo está bien. Es lunes, ya va a pasar el lunes, llegará el martes, ¿no? Pero en este pacto, hermano, no me quiero salir, la reconciliación es lo que Dios nos ha dado. Y dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios mismo. Reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la palabra del nuevo pacto, la reconciliación. Hermano, eso es lo que sale por mi boca, y eso es lo que va a salir por la boca tuya, tú que estás en gracia. Ese es el ministerio. Nos dio el ministerio y la palabra de la reconciliación. Por eso es que Pablo recibió esa palabra y recibió el apostolado. Y hoy Pablo no está presente, pero quedó la doctrina escrita. Ahora nosotros somos cada uno como un Pablo, llevando el ministerio de la reconciliación. Y miren lo que dice el 20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y cómo tú le dices a un hombre y una mujer que se reconcilie con Dios? Diciéndole que ya el pecado fue quitado y que el ministerio de la reconciliación está en pie y que el don de la justicia es el que domina sobre toda la tierra y que nosotros estamos en un nuevo pacto sobre mejores promesas. Por lo tanto, él tiene que entenderlo, confesarlo y vivirlo y decir, ay Dios mío, pero si ya yo estoy reconciliado. Tanto que luché y batallé en ese sistema religioso, tratando de establecer mi propia justicia, sin saberlo, que ya yo estoy reconciliado. Abba Padre. Entonces, hermanos, tratamos el primer punto del tema, el don de la justicia. Ahora vamos a entrar al otro punto de este tema, que es el don de la fe. Porque, hermanos, sin el don de la fe, nosotros no vamos a poder accesar al don de la justicia. Porque estos van juntos, no van separados. Hay que creerlo, pero para creerlo, tú tienes que usar el don de la justicia. Perdón, el don de la fe que ya se te dio a ti. Mira lo que dice. Vamos primero a ver lo que es la fe. Porque mire, nosotros tenemos una fe natural y una fe terrenal. Y en el hombre hay esa fe. Pero vamos a ver lo que dice Habacuc. Vamos a Habacuc, capítulo 2. Perdón, verso 4. Dice Habacuc, he aquí, aquel hombre o aquella alma cuya no es recta, ¿verdad? Está hablando de un hombre o de la humanidad antes de la cruz, se enorgullece. Mas el justo, esto es lo que nos conviene a nosotros, mas el justo por su fe, diga por su fe, vivirá. Es por su fe. Entonces, cuando la Biblia habla de su fe, está hablando de la fe terrenal. Antes de la cruz, los hombres operaban por su fe, no por el don de la fe que vamos a hablar, es por su fe. Entonces, habían medidas de fe. ¿Y sabe quién alimentaba esa fe de ellos? Dios. ¿Y cómo la alimentaba, pastor? Con señales. Él dejaba que ellos vieran primero para ellos creer. Mira, para Moisés ir donde Faraón, tuvo que mostrársele en una zarza ardiendo. Él subió al monte y vio una zarza ardiendo. Y él dice que es esa zarza que no se quema, no se consume. Y la voz le dijo, una voz que salió de la zarza, soy yo, quítate la sandalia de tus pies. Entonces ahí él vio que era Dios que lo había llamado. Pero primero él tuvo que ver algo para poder alimentar la fe de él. Y tuvo que oír la voz audible de Dios para poder alimentar la fe. Así lo hizo él con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Gedeón, lo hizo con los profetas. Todos esos hombres antes de la cruz funcionaban por su fe, por la fe que tú tienes en tu carne y la que yo tengo. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Yo tengo una fe natural y terrenal, que yo vivo en un edificio donde usamos un ascensor para bajar al primer nivel. Entonces yo todas las mañanas cuando voy al trabajo tomo ese ascensor y yo tengo la fe que me va a llevar al primer nivel. Pero esa es la fe natural. También tengo la fe de que el tren que yo tomo para ir a mi trabajo me va a llevar. Entonces yo tomo mi tren, por las mañanas y me lleva a mi trabajo. Y así tú usas tu fe natural para cosas de tu trabajo, para cosas de aquí de la tierra. Pero cuando hablamos de lo espiritual, mira lo que Pablo dice. Romanos 1:17. Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Ya no dice por su fe. No, porque la fe, cuando Pablo presenta y habla de la fe y usa la fe, está hablando del don de la fe, del regalo que Dios nos dio. Es decir, todos los hijos de Dios tenemos la fe, el don de la fe, que ha sido imputado en nuestro espíritu. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, traemos ese depósito, pero hay una forma de activarlo. Pero ese depósito está en ti. Como tú tienes la fe natural que viene en ti, contigo, y la fe terrenal, también tienes el don de la fe. Y ese es el que Pablo dice que ahora en el Evangelio, después de la cruz, nosotros vivimos por la fe. O sea, es decir, el justo, el creyente vive por la fe. Y eso es bien importante, hermano, tener la división, porque por eso es que hoy en día muchos creyentes no pueden gozar del don de la justicia, porque ellos no tienen el don de la fe activado. Ellos tienen el don de la fe, pero no lo tienen activado. Ellos viven por su fe. Por eso es que tú ves que ayunan, por eso es que tú ves que guardan mandamientos, por eso es que tú ves que hacen todo lo que el pastor le dice, por eso es que tú ves todo lo que el cura le dice, y todo lo que el papa le dice, y todos los líderes religiosos le dicen: mira, haz esto, vístete así, camina asado, arrástrate, camina de rodillas, paga votos, córtate el pelo, no te lo cortes, píntate así, no te pintes, ponte esto, póntelo, no, después no te lo pongas, vístete de así o vístete asado, y haz esto, y ven acá, y paga, y da diezmo, y da ofrenda, y si puedes traer más dinero a la iglesia, tráelo, y entonces juegan, ¿por qué? Porque viven por su fe. No han entendido el don de la fe. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, hablando de la fe. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios. Hermano, la fe don, o la fe, o la ley de la fe, o el espíritu de fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos ha dado para que tú puedas vivir chévere en esta tierra. Disculpa que use ese término. Que vivas feliz en esta tierra, que puedas gozar del reino de Dios y su justicia, que entres a la tierra prometida que es este pacto, que empieces a caminar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió y no por el camino viejo de la ley. Tienes que entrar por el camino nuevo y vivo para que goces y disfrutes de la herencia de los santos en luz. Pero para eso tiene que la fe don ser activada. Y Pablo dice que eso es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque como tú eres hijo de Él, pues tú te merecías ese don y Él te lo dio. Amén. Y solo así vas a funcionar en esta tierra. Así que se funciona en el reino de Dios y su justicia, con el don de la fe. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 1. Dice que hay un Señor, o sea, hay un solo Señor. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. No son tres, es uno. Una fe. Es decir, que hoy a todos se nos ha dado la misma fe, el don de la fe. Y ese don tú lo tienes y yo lo tengo. Aquí en este reino tú no puedes decir: oye, el pastor tiene una fe tan grande, vamos a ver si ora por mí, para ver si se me resuelven mis problemas. No, eso no trabaja, aquí no trabaja eso. La misma fe que tiene el pastor tuyo, la tienes tú. Y tú tienes que usar esa fe. Así que tú oras por ti y oras por los demás. Pero tú no necesitas que nadie venga a orar por ti, porque tú tienes la misma fe que Él tiene, que yo tengo, que tiene Jesucristo. Porque en sí la fe es Jesucristo en ti. Jesucristo es la fe. Él está en ti. Pues esa es la fe, ese es el don de la fe. Entonces dice Pablo que hay una sola fe y hay un solo bautismo. Y no el del agua, sino el bautismo en su muerte. Entonces dice el capítulo 4 de Efesios, el verso 13.
Y esto es un llamado para que podamos todos, mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, hay que seguir predicando para que suceda esto, hasta que todos lleguemos a la unidad o a la comunión, ¿no? A la unidad de la fe. Oye, el llamado es que todos los hijos de Dios lleguemos a la unidad de la fe, del don de la fe. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Predicando el evangelio de la gracia. Mira, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que los que no han llegado a la unidad de la fe no se pueden ver perfectos por dentro, no se pueden ver a la estatura de la plenitud de Cristo, porque así estamos todos en nuestro espíritu. Así somos todos nosotros. Pero para eso hay que entrar por la puerta de la fe. Por eso Pablo dice que por la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero es por la fe, no es por nuestros méritos, no es por la justicia propia, ni tampoco por nuestra fe. Y ahí es donde choca el cristianismo. Ahí es donde ha habido la explosión. ¿No ves que por 2000 años nos han enseñado a servirle a Dios con la fe carnal y terrenal? Y con eso no se consigue nada. Siempre vamos a estar frustrados. Vamos a estar como un ejemplo, como cuando tú vas a un mall y entonces están las escaleras eléctricas que suben y bajan. Y tú si te pones en la que sube, te lleva. Pero si por X razón tú te pones en la que va bajando y tú quieres subir, no vas a llegar. Subes y te trae para abajo. Sube y sigue bajando. Y dice, ¿pero qué pasa? No vas a poder llegar. Porque los líderes religiosos que no conocen gracia y apostolado de Pablo, ellos lo que te tienen es tú sirviendo bajo la fe tuya. Paga el precio, haz lo que tienes que hacer. Entonces están subiendo y tratan de subir. Hoy subieron y mañana bajaron. Y hoy hicieron algo bueno y están felices. Mañana hicieron algo que no convenía, volvieron a bajar. Hoy oraron, también. Hoy ayunaron, se sienten bien. No lo hicieron la semana pasada o al día siguiente, bajaron otra vez. Ellos tienen que llegar a la unidad de la fe, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿y tú ya llegaste a esa estatura? Ya es. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo eres tú por dentro? Ah, igualito que Jesucristo, pastor. Ahí, ¿por qué? Ah, porque el Evangelio me lo dice. ¿Y tú estás seguro de eso? Ah, muchacho, completamente seguro. ¿Y por qué? Ah, porque yo tengo el don de la fe. Y yo creo por ese don de la fe. Yo soy el que no anda por vista, sino por fe. Yo ando confesando las cosas que no son como si fuesen. Y yo ando en una certeza y una convicción que me da el don de la fe. Entonces Pablo dice que antes de la cruz, solo para corroborar lo que hemos venido diciendo, dice el apóstol Pablo, perdón hermano, en Gálatas capítulo 3, verso 23. Dice, pero antes que viniese la fe. Oye, Pablo dice antes que viniese la fe. Quiere decir que hubo un día que no estaba, o hubo un tiempo que no estaba la fe. Porque dice antes que viniese la fe. Entonces antes de la cruz no estaba la fe. Volvemos a repetirlo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, manifestada. Pero Pablo sigue diciendo en Gálatas 5:25, perdón, el 3:25, pero venida la fe, quiere decir que ya está la fe. Ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la fe. Y bajo la fe, mi rey, eso es un reino, y es un reino inconmovible.
Por eso que a usted nada lo puede mover, porque usted está en el don de la fe. Y ese don es un fundamento, es como decir una plataforma donde Dios lo colocó a usted. Ahora es lo que quiere que usted viva por esa fe. Atrévase a vivir por el don de la fe. No importa cómo vea las cosas en su vida. Hay veces nosotros, mire, la vida no es justa a veces. La vida nos trae muchos problemas. Pero para eso Dios te capacita, hombre perfecto, que llegues a la plenitud de la estatura de Cristo, para que tú puedas enfrentar la vida. Pero ¿cómo tú la enfrentas? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Usa el don de la fe. Te va a ayudar mucho. Créemelo. Yo lo he experimentado. Lo estoy experimentando. Y eso es lo que me lleva a mí de gloria en gloria. Y eso es lo que te va a llevar a ti siempre de gloria en gloria. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando del don de la fe. Pablo dice que es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Entonces, el fruto del Espíritu que está en ti es fe también. Es el don de la fe. Y eso está dentro de ti. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Dentro de ti, en tu espíritu, en tu mente, en tu hombre interior. Entonces, hermano, esta fe la tenemos todos los que somos hijos de Dios. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Por eso que no pienses que tú no la tienes. Tú eres un hijo de Dios, tú la tienes. A veces pensamos y decimos, bueno, no, tú tienes el don de la fe, ¿okay? No puedes dudarlo. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que toda la familia de Dios que toma nombre, la iglesia de Jesucristo, tenemos la fe don. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ¿cómo es que vamos a activar este don de la fe en nuestros amigos creyentes y en nuestra familia y aún en nosotros mismos? Porque a veces tendemos a olvidar lo que hemos oído. Por eso es que Pablo dice que hay que repetirle a la iglesia las mismas cosas. Hay que estar repitiendo las mismas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es que el mundo, carne, terrenal, nos agobia mucho y a veces nos quiere consumir en los quehaceres, en las diligencias, en las pruebas, en las tribulaciones, en las enfermedades, en todo lo que nos viene en el mundo carnal nuestro terrenal. Y entonces eso tiende a tomarnos tanto el tiempo y tanto la mente que tendemos a olvidar el depósito que hay acá. Por eso que tenemos que darte estos mensajes. Yo me estoy renovando en estos instantes y yo sé que ustedes se están renovando. Y hoy yo entro a otra gloria en cuanto a este conocimiento. Y yo declaro que ustedes también. Pero mire cómo es que se activa, el don de la fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire qué sencillo. Cuando nosotros te damos gracia, te hablamos del evangelio. Por eso un día Pablo dijo que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio lo que hace es sacar la medida tuya, sacar la intención de tu corazón. Pero es solo el evangelio de la gracia, no el diferente evangelio que se predica donde no hay gracia y apostolado. Solo el evangelio te saca a ti realmente tu verdadera identidad, origen, divinidad y hombre celestial que eres. Y solo el evangelio dice el apóstol Pablo,
que la fe es por el oír. En otras palabras, mientras tú más palabra escuches, más evangelio asimiles y recibas, y se repita constantemente lo que hemos recibido, lo que Dios nos ha concedido, la fe tuya sigue renovándose. No es que crece, no, es una medida de fe, pero tú creces, tú creces en la fe don que ya tú tienes. Por eso dice que hay que llegar a la estatura, es un crecimiento que nosotros llevamos. Entonces, el don de la fe se nos ha sido activado por haber escuchado la gracia, por haber escuchado la palabra oficial después de la cruz, que es el Evangelio. Y nosotros invitamos a todos los que nos escuchan a que entren al Evangelio de la gracia, a que se sometan al apostolado del apóstol Pablo. ¿Y por qué del apóstol Pablo? Porque él tenía la misión de llevarnos a la obediencia a la fe. Y nosotros los ministros ahora lo que estamos haciendo es cumpliendo la misión del apóstol Pablo. Aquí no hay ahora, tú sabes, los grandes cacaos como presenta el sistema, que el gran pastor, el gran reverendo, el gran apóstol. A mí me da no sé qué oír hoy en día que todo el mundo se llama apóstol. Y apóstol, escúcheme bien, tiene que traer señales. Y yo quisiera que usted busque un día, le voy a hablar las señales de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Pero hoy en día cualquiera se llama apóstol. Oh, mira, el fulano, él es pastor. No, él es apóstol. Apóstol. ¿Y las señales? No, él es apóstol. Mira, yo te digo, hermano. Bueno, pero hay que tener la paciencia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Hoy lo que hay son ministros competentes, hombres evangelistas que llevamos el evangelio, pastores, porque Timoteo era un pastor. En esta gracia hay pastores, somos ministros, somos evangelistas, que llevamos el evangelio de la gracia. Así que yo declaro, hermano, que tú fuiste edificado. Recuérdate, tú vives hoy en día, la iglesia, bajo el don de la justicia, por la obediencia de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. El pecado fue quitado. Que no te engañen más con eso. Hay pastores, los que andan matando y haciendo cosas malas y violando y haciendo lo que le da la gana. Deja eso a Dios. Esos son obras de la carne. Y todo lo que se siembra en carne se cosecha. Recuerda también que aquí en este mundo hay gente que no son de Dios. Y un día vamos a hablar de eso. Gente que están puestos para hacer solo lo malo. Y Pablo un día dijo que no es de todos la fe. Pero nosotros somos de la fe. Y nosotros estamos bajo el don de la justicia y tenemos el don de la fe. Usa ese don, hermano. Camina. Sigue tratando con la fe natural en lo tuyo, en lo natural. Pero recuérdate que cuando ya la fe natural tuya no pueda, tienes que entrar a lo sobrenatural. Hay cosas que vienen a la vida que tú tienes que echar mano de la vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Como quien dice, echa mano de la fe, del don de la fe que se te ha sido dado, de este gobierno que tienes dentro de ti, de este poder que tú tienes. Porque tú eres lo más amado de Dios y todo el bien de Dios está en ti. Entonces, usa cuando te ya la fe natural no puede. Estamos hablando de lo natural. Aún el don de la fe en lo natural empiezan los milagros a suceder. Una sanidad que el doctor dijo, muchacho, tú estás desahuciado. Ahí viene el don de la fe. No, pero si el don de la fe dice otra cosa. Ahí está. Confiesa el don de la fe. Mira que mi familia están, no sé, están todos desordenados. Usa el don de la fe. Así que mi amado hermano, los amo mucho y hasta la próxima con otro mensaje más desde el trono de la gracia, hablando gracia y apostolado. Muy bendecidos con toda bendición. Los amo.